Bueno, seguimos con las progresiones geométricas. Como vimos en el primer vídeo, en este ejemplo concreto, esta sucesión se llamaba progresión geométrica y tenía razón 2, porque partiendo de cualquier término, multiplicando por 2, obtenemos el siguiente. Bien. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una sucesión de n números o infinitos, lo que sean, me da igual? No importa si son infinitos o finitos. Ya hablaremos más tarde de casos particulares. ¿Qué pasa si tenemos una sucesión cuyos valores son genéricos, los que sean? Al primer término le llamamos a sub 1, al segundo a sub 2, al tercero a sub 3, etc. De tal forma que siempre obtenemos el siguiente multiplicando por r, como pasa en este ejemplo. Bueno, pues entonces la conclusión a la que podemos llegar es que si yo sé a sub 1 y sé r, de la misma forma en que aquí yo puedo decir, pues el término 2 va a ser 5 por 2 y el término 3 va a ser 10 por 2 y el término 4 20 por 2. En este caso, en un caso genérico, podemos decir que a sub 2 es igual a sub 1 por r. ¿Verdad que sí? Fijándonos en esta gráfica lo vemos fácilmente. ¿Qué pasa si yo preguntara por el valor a sub 3? Bueno, pues para saber a sub 3 yo necesito saber a sub 2, en principio. Luego veremos que no es necesario siempre. Si yo conozco a sub 2, puedo obtener a sub 3 sin más que multiplicarlo por r, ¿verdad? Y si sé a sub 3, puedo hallar a sub 4 sin más que coger a sub 3 y multiplicarlo por r. Así sucesivamente. Entonces, genéricamente, el término que ocupe la posición n lo podremos obtener si sabemos el valor del término que ocupa la posición anterior, la posición n-1, y lo multiplicamos por la razón de la progresión geométrica de la que estamos hablando. Bien, esto de aquí es lo que comúnmente llamamos término recurrente, porque el término que ocupa la posición n viene referido en función del valor que ocupa la posición anterior o alguna de las anteriores. Cuando viene referido en función de valores anteriores, que no son el primero, se habla de término recurrente. Hablamos de término general cuando expresemos este valor a sub n en función del primer término, el valor a sub 1, y de r, sin referirnos a términos intermedios. Vamos a intentar demostrarlo, a ver cómo podríamos decirlo en este caso para las progresiones geométricas. En el caso en que ya sepamos a sub 1 y r, hemos dicho que a sub 2 lo podemos obtener de esta manera, como a sub 1 por r, que viene expresado en función de dos valores que vienen dados por el problema, que son conocidos. ¿Qué pasa si queremos saber a sub 3? Bueno, pues a priori dijimos que teníamos que saber a sub 2, pero a sub 2 lo podríamos expresar de esta otra manera. Entonces, podríamos escribir simplemente a sub 1 por r, esto es a sub 2, y a sub 2 está multiplicado a su vez por r. Por tanto, esto sería a sub 1 por r al cuadrado. Decimos, por tanto, que a sub 3 es igual a sub 1 por r elevado a 2. En el caso de a sub 4 podemos hacer lo mismo. Si a sub 3 viene expresado de esta manera, de la forma más genérica posible, en función de los valores a sub 1 y r, podemos escribir a sub 3 de esa manera, a sub 1 por r al cuadrado, y luego multiplicarlo por r. De tal forma que en este caso a sub 4 nos queda a sub 1 por r elevado al cubo. Por si no nos hemos dado cuenta ya en este punto, vamos a hacer un paso intermedio, pero es probable que ya lo estéis viendo venir. Si quisiéramos saber el término a sub 5, a priori tendríamos que hacer a sub 4 por r, pero como a sub 4 lo podemos expresar de esta manera, lo vamos a hacer. Esto sería a sub 1 por r al cubo, a su vez multiplicado por r. Entonces, en este caso, podemos expresar a sub 5 de la forma a sub 1 por r elevado a 4. Y si os fijáis, partiendo del término en el que estamos, podemos expresar el valor del término en función de a sub 1 por r elevado a el término que tenemos aquí menos 1. Si aquí tenemos un 3, elevamos a 2. Si tenemos un 4, elevamos a 3. Si tenemos un 5, elevamos a 4. Y así sucesivamente. Por tanto, en general, si a sub n era a sub n menos 1 por r, esto era el término recurrente, porque estaba referido en función de un término intermedio, no de a sub 1 y de r, nada más.
En general, esto vamos a llegar a la conclusión de que se va a poder expresar como a sub 1 por r elevado a, si esto es un n, pues elevamos a 1 menos, n menos 1. Esto de aquí es lo que conocemos como el término general de la progresión geométrica. Este término general se puede aplicar a cualquier caso. Por ejemplo, en esta sucesión de aquí arriba teníamos que a sub 1 es igual a 5 y r es igual a 2. Bueno, pues si yo quisiera saber de repente cuál es el término que ocupa la posición 6, nada más que tengo que coger esto y sustituir n por 6. Entonces yo tendría a sub 6, estamos haciendo n6, A sub 6, por tanto, va a ser igual a sub 1 por r elevado a 6 menos 1, que en este caso es a sub 1 por r elevado a 5. Como a sub 1 es igual a 5 y r es igual a 2, entonces, en este caso, será 5 por 2 elevado a la quinta, que son 5 por 32, que son 5 por 2, 10, me llevo una, y 5 por 3, 15 y una, 16. 160, que era lo que teníamos aquí, ¿verdad? Si lo hacemos para cualquier otro término, vais a comprobar que también nos sigue saliendo bien. Porque esta fórmula, este término general de las progresiones geométricas, se puede aplicar a cualquier caso particular. Si queréis, también lo podéis intentar aplicar a los casos de las otras dos sucesiones que vimos en el primer vídeo. En el primero la razón era 1/3 y en el segundo la razón era menos 1/3. Habrá que tener un poquito de cuidado por el hecho de ser una fracción y por tener signo menos, pero vais a comprobar que esta fórmula también es aplicable a esas dos progresiones. Bueno, teniendo en cuenta esto ya, lo que vamos a hacer, y lo vamos a hacer mejor en el siguiente vídeo, es ver cuál es la fórmula para poder hallar la suma de un determinado número concreto de términos que están en progresión geométrica.